Señor Jesucristo, ponemos en tus manos este estudio. Te pedimos que tu Espíritu Santo, tu palabra, se glorifique en el día de hoy en tu iglesia, Señor. Que tú nos hables a nuestros corazones, que tú transformes nuestras vidas, que tú hagas lo que tienes que hacer en nuestras vidas, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el estudio de Lucas, en el capítulo 1, y nos quedamos en el verso 57. Y vamos a leerlo, dice así: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron. Bueno, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo precisamente el nacimiento de Juan el Bautista, ¿recuerdas? Dios mandó un ángel para hablar con Zacarías y con Elizabeth acerca de la llegada de un niño que sería el mensajero que habría de venir delante de Jesús para anunciar su llegada, ¿verdad? Y vimos en el capítulo 1 cómo Zacarías no le creyó a Dios y se quedó mudo. Pero Zacarías, su esposa Elizabeth, sí le creyó al Señor, ¿verdad? Y aquí vemos cómo ella precisamente en el capítulo 1, en el verso número, desde el 39 hasta el 56, ella empieza a hacer un cántico de alabanza, porque ella ha creído en el Señor, ¿verdad? Porque también se acerca con ella María, que en ese momento ya había concebido del Espíritu Santo para tener a Jesús, y Elizabeth exclama todo un cántico de alabanza. Pero ahora vamos a estar viendo cómo se cumple lo que el ángel le había dicho a Elizabeth. Da a luz un hijo. Pero ¿te acuerdas cuál era la condición de Elizabeth? Elizabeth era de edad avanzada y también era estéril. Y se cumplió. No solamente la concepción fue un acto milagroso. Dar a luz un hijo con edad avanzada es un milagro. Y aquí vemos esto. Dio a su hijo a luz. Ahora, dice en el verso 58, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron. Me encanta esta frase. Para empezar, dice que los vecinos estaban muy atentos de la situación y dice que oyeron que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. ¿Qué significa esto? Significa, en otras traducciones lo dice de esta manera: oyeron que Dios había sido tan bueno con ella dándole un hijo. Y eso es lo que se refiere. Ha engrandecido su bondad para con ella. Le ha mostrado qué tan bueno es Él con ella. Y los vecinos lo escucharon y se alegraron con ella. Ahora, esto nos enseña varias cosas, familia. Pero quiero preguntarte, ¿Dios ha engrandecido su misericordia también contigo? ¿Has experimentado lo bueno, lo muy bueno que es Dios en tu vida? ¿Verdad? Muchos de nosotros podemos decir que sí, porque desde que conocimos a Jesús, hemos visto su mano obrando en nuestras vidas. De hecho, desde el primer momento en que creímos en Jesús, nuestra vida cambió por completo. Comenzamos a conocer su grande bondad. ¿En qué? En que Él envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados para perdonarnos. Yo me acuerdo que desde el primer momento en el que me acerqué con el Señor Jesús en una iglesia por ahí, por Apatlaco, que te contaba, fue la primera vez que escuché que Jesús me quería perdonar. Y el pastor dijo: si quieres que te perdone, alza tu manita, ponte de pie y pasa al frente. Desde ese momento yo en verdad sentí como Dios había extendido su bondad a mi vida. No me sentía el mismo, me sentía perdonado. ¿Verdad que sí, así nos sentimos? Y eso es lo que ha pasado. Hemos experimentado su bondad. Él ha engrandecido esa bondad para con nosotros desde ese mismo momento. Pero no es el único. Todos los días de nuestras vidas, desde ese momento hasta hoy, hemos experimentado su bondad constantemente, día a día. ¿No es así? Todos los días hemos visto, nos maravillamos de repente qué grandes cosas ha hecho con nosotros. Precisamente como María lo dijo también en el verso 49, ha hecho grandes cosas conmigo el poderoso. Y nos gozamos de eso, familia. Entonces, primeramente, dale gracias a Dios de que sea tan bueno contigo, tan bueno, que haya engrandecido su bondad para contigo.
Pero también otra cosa, a lo mejor estás escuchando eso y estás pensando, pues yo no veo que haya sido muy bueno conmigo, porque me va así, 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 ¿no? Y es que a lo mejor apenas estás acercando al Señor. Pero quiero decir que esta noticia no solamente es para unos cuantos, esta buena noticia es para todos. Dios quiere engrandecer su bondad para contigo también. Pero Él quiere que comiences reconociendo que Jesús te ama, que Jesús entregó su vida por ti. Él derramó su sangre para pagar tus pecados. Él quiere que creas en esa verdad. Y si crees en esa verdad, tienes perdón de pecados. Si crees que Jesús resucitó, tienes vida eterna. Es lo que nos enseña el Evangelio. Y si tú depositas tu fe en eso que hizo Jesús por ti, vas a comenzar a experimentar esa bondad de Dios en tu vida. Te invito para que tomes tu decisión. Yo creo que de los que hemos recibido a Cristo no hay uno que pueda decir, me arrepiento. Todos los que lo conocemos verdaderamente no podemos decir eso, ¿verdad? Porque al contrario, nos ha inundado de su amor, nos ha inundado de sus bondades. Y yo sé que a lo mejor tu vida no es así, pero si vienes a Jesús, Dios la va a transformar, va a derramar esas bendiciones en tu vida. Entonces te invito para que te acerques al Señor. Ahora, me encanta porque cuando Dios hace una obra, y es Dios quien la hace, se nota, ¿verdad? Porque Dios hace cosas maravillosas. Dios trae a los muertos a la vida. A los ciegos les da vista. Hace caminar al que no puede. Le da capacidad a aquel que no tiene ninguna capacidad. Hace sabio al necio. El Señor nos transforma. Y lo hemos visto en nuestras vidas. Hace grandes cosas el Señor. Y cuando te ven transformada tu vida, la gente que te rodea no hace otra cosa que decir, wow, yo también quiero de eso, ¿no? ¿Quién es tu Dios? Porque es notable que eso no lo pudo haber hecho nadie más que Dios. Y a lo que me refiero es que cuando hay una obra poderosa de Dios, no hay manera de negarlo. Ahora, yo quiero que pienses en esto porque mi invitación es para que dejes que Dios sobre en tu vida. Cuando tú dejas que Dios sobre en tu vida, se convierte en un poderoso testimonio de lo que Dios puede hacer con alguien. Y eso, familia, es un mensaje poderoso a los que te rodean. O sea, cuando yo dejo que mi vida de mentira la cambie en verdad, y las personas que me rodean se dan cuenta de eso, van a querer conocer a Dios. Van a querer conocer a aquel que cambió a esa persona. Cuando me dio libertad de mi esclavitud, de algo que hubiera sido yo esclavo y me da libertad, ellos también se van a interesar. ¿Cómo es que, a dónde fuiste? ¿Qué te hicieron? Enséñame este Dios que te dio libertad. ¿Me explico? Cuando cambia nuestra vida corrompida por una vida intachable, quiero conocer a ese Dios. Por eso mi invitación es para que tú dejes que Dios sobre en tu vida. Por ahí dicen que el Evangelio sin palabras habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Nuestra vida, decía Spurgeon. Y es eso, déjate moldear por el Señor. Deja que Él transforme tu vida. Porque no solamente tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con los demás. Necesitan ver el Evangelio en tu vida. ¿Ok? Ahora también, otra cosa muy importante, que dice aquí que se regocijaron con Elizabeth, los que la vieron, ¿no? Entonces, por un lado, me pongo a pensar, claro que se regocijan. O sea, imagínate, yo, un hijo desobediente, todo rebelde, desobediente, terco y todo eso, yo como hijo, de repente veo a mis papás, que este hijo todo así, se convierte en un hijo que ama a sus papás, que los honra, que los obedece. ¿Cómo crees que se van a sentir mis papás? Van a decir, qué increíble, ¿no? O sea, gloria a Dios, ¿no? Y se van a por todos felices. Una vida obediente produce gozo a los que están a tu alrededor, familia. Y esta también es una ganancia, ¿no? Que también queremos.
Y es eso, ¿no? ¿De qué manera tan poderosa pues te puede usar el Señor para influir a los que te rodean, traer dicha y felicidad a través de una vida transformada? Entonces, si quieres ver a ellos contentos, comienza contigo mismo. Permite que el Señor haga su obra en tu vida. Ahora también quiero decir que las obras humanas no se comparan con las obras de Dios. Porque a lo mejor uno puede, ya sabes, no obstinarse. Voy a cambiar, ahora sí le voy a echar ganas. Pero es muy diferente cuando le intentamos echar ganas por nosotros mismos a que Dios haga su obra en nosotros. Entonces, por eso, no se trata de echarle ganas. No se trata de que tú cambies tu vida. Se trata de dejar que Él sea el que cambie tu vida. Y tenemos al menos dos cosas a través de las cuales lo hace. La palabra de Dios y su Espíritu Santo. Porque la palabra nos muestra qué es lo que Dios es, lo que somos y lo que quiere que seamos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos el poder para ser transformados. El Espíritu Santo nos da este poder. Así es que necesitamos aprender a depender del poder de Dios para ser transformados. Entonces, es el primer punto, familia, ¿no? Los demás necesitan ver la bondad de Dios a través de nuestras vidas. Pero continuamos, familia, en el verso 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Ya sabes cómo son las familias, ¿no? No, Juan, ¿no? Ahora dice, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Es que en aquel tiempo era común ponerle a tus hijos como te llamas tú, ¿no? Pues Mario, Marito, ya sabes, ¿no? Así. Pero ella le dice, no, se va a llamar Juan. Todos se quedan sacadísimos de onda, ¿no? ¿Por qué? No es algo de acuerdo a sus tradiciones. Entonces en el verso 62 dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Pues por señas porque no podía hablar, estaba mudo, ¿te acuerdas? Era sordo y mudo, se quedó sordo y mudo. Entonces dice, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabes por qué puso Juan y no Zacarías? Porque el ángel le había dicho en el capítulo 1, verso 13, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Era una instrucción de Dios. Pero hasta el momento no había creído en el ángel. Y de repente, imagínate, pues al menos pasaron 9 meses. Al menos, ¿verdad? Y Dios estuvo tratando con este hombre y su incredulidad hasta que lo entiende y cuando tiene la oportunidad de demostrar eso, escribe Juan es su nombre. Esto simplemente es una demostración de que él pues se dejó tratar por Dios y al fin creyó en el mensaje de Dios a través de este ángel, creyó. Y dice aquí, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Quiero decir un puntito para nosotros aquí. El Señor, a veces cuando nosotros nos acercamos a Él y queremos servirle, a veces no le creemos al Señor. Hablamos un poquito acerca de eso antes, acerca de la incredulidad. Él nos ha dado promesas acerca de Él, acerca de nuestras vidas en la Biblia, y muchas veces no le creemos. Y cuando no le creemos, nos inhabilitamos para el servicio. Es lo que vimos, Zacarías ya no pudo hablar, estaba mudo y también sordo, completamente inhabilitado, y eso que era sacerdote en el templo, pero ya no pudo pronunciar esta bendición sacerdotal que tenía que hacer. Pero cuando tiene fe, cuando Dios trata con su corazón, ahora puede hacerlo. Mi punto es, qué importante es la fe si queremos servir a Dios, ¿verdad? Si tú quieres ser utilizado como un instrumento para el bien de los que te rodean, qué importante es que creas la palabra de Dios, que la lleves a tu vida, que no se quede solamente como un texto ahí en el papel, sino que dejes que eso moldee tu vida, que le creas, porque cuando tú le crees es cuando la practicas. Si no le crees, no la practicas en tu vida, porque no estás plenamente convencido de que sea verdadera. Pero cuando estás plenamente convencido, dejas que moldee tu vida.
Qué importante es que creamos la palabra del Señor. Mi pregunta es, ¿hay algo que Dios te ha dicho que no le has creído y por lo tanto no has obedecido en eso? Date cuenta que eso es incredulidad y nos incapacita para dar testimonio del Señor y nos incapacita para servir al Señor y para servir a otras personas como debemos servir. Entonces, ahora también otra cosa, Dios trata nuestra incredulidad. Porque si somos su familia, ¿no? Si hemos creído en el Señor, por lo menos al principio, Él empieza a tratar eso, ¿sabes? Y sabe cómo hacerlo. Digo, no es que te vayas a quedar mudo o sordo, ¿no? Pero muchas veces así pasa, familia. Que de repente escuchas la palabra, pero es como, ¿por qué no la entiendo? ¿Por qué? ¿Por qué no siento que Dios me está hablando? ¿Por qué no veo la presencia de Dios? Y muchas veces tiene que ver con eso. Nos permite esos momentos como de sordera para que podamos entender, es que no estoy creyendo. Jesús dijo que al que tiene se le dará, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y si no tenemos fe, entonces el poco entendimiento que tenemos se nos es quitado, familia. Pero cuando tenemos esta fe, ese entendimiento crece porque Dios lo hace crecer. Es como si dijera, Él lo está creyendo, Él lo está aprovechando, está dando fruto, pues vamos a darle más, ¿sabes? Qué increíble. O sea, yo veo ahí una clave importantísima del Señor, ¿verdad? Eso está en Mateo 13. Que tú creas a lo que el Señor te está diciendo. Y Él te va a dar mucho más entendimiento porque crees. Entonces, clave. A veces se toma unos meses, ¿no? Para tratarnos con nuestros corazones. A veces más tiempo. Pero lo importante es que al final, como Juan, podamos decir, va, te creo. Juan es su nombre, ¿no? O a lo mejor por decir, ¿no? Por decir, es que no estoy totalmente convencido de que la mentira sea tan mala, ¿no? Pero de repente con el paso de los meses y los años es como, ya, lo confieso, está mal. Completamente mal, ¿no? La falta de santidad, completamente mal, ¿no? Estoy convencido de que, no sé, la traición es pecado, la mentira es engaño, todo eso. Es al final aceptar lo que la palabra de Dios dice. Bueno, ahora sí continuamos en el verso 64. Dice que fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando él tuvo fe, puede dar gloria a Dios. Si no tiene fe, no puede dar gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si no tenemos fe en nuestros corazones, no podemos glorificar el nombre del Señor. Ahora también aquí dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Digo que los vecinos estaban así. Qué raro, ¿verdad? Casi no se ve, ¿verdad? Mira, entre comillas. Los vecinos siempre están muy al pendiente de todo lo que dicen que hagan, ¿verdad? Pero en ese caso se llenaron de temor, no un temor, en esta parte yo creo que habla más bien como de temor reverente. Empieza a caerles el 20 de que esta obra fue de parte de Dios. Y empiezan a tener reverencia. ¡Wow! ¿Quién es este niño? Ahí lo dice, ¿no? En todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que la oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Las personas van a tener reverencia hacia Dios cuando tú crees en su palabra y dejas que transforme tu vida, cuando tienes fe en el Señor Jesús. Y eso es algo que necesita la gente tener. El día de hoy es un momento en el que casi nadie tiene reverencia hacia Dios, ¿verdad? Muy poco se le trata con respeto. Pero es algo que Dios quiere usarnos para eso, para mostrar que Él es un Dios digno de reverencia, de honor, de dignidad, a través de nuestra devoción, de nuestra fe, de nuestra obediencia a la palabra. Pero también dice aquí que el Señor, la mano del Señor estaba con Juan el Bautista, este pequeñito, este niñito. Entonces, ha de haber sido asombroso verlo chiquito y aprendiendo a hablar y todo, pero era lleno del Espíritu desde que nació, ¿verdad? Desde el vientre de su madre. O sea, ha de haber sido un niño ejemplar, obediente, que todo el tiempo estaba aprendiendo la palabra y todo, ¿no? Pero vemos cómo el Señor desde pequeño confirmó esa obra porque iba a ocupar a este niño. Entonces pienso que
En la medida en la que nosotros disponemos nuestras vidas para obedecerle, para creerle y obedecerle, para servirle, Dios va a usar tu vida, va a poner, digamos así, su mano sobre ti, te va a usar. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te use en medio de un mundo que necesita de Jesús? Entonces, eso, ríndele tu vida, ríndele tu obediencia, tu devoción al Señor. En el verso 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Me encanta porque hasta ahorita solamente Elizabeth, su esposa, había sido llena del Espíritu, este bebito, ¿verdad? Pero Zacarías no, porque no había creído. Pero cuando él creyó fue lleno del Espíritu. ¿Qué te quiero decir? Si uno cree a la palabra de Dios, si uno cree que verdaderamente esa promesa es para nosotros, pues Dios te va a llenar de su Espíritu. Él nos ha dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. También en el capítulo 2, de hecho, dice, porque para vosotros la promesa es para vuestros hijos y para todos los que creen en Él. Entonces, si tú crees en la palabra, también vas a creer que esta promesa del Espíritu es para ti y vas a disfrutar de el poder de Dios a través del Espíritu Santo obrando en tu vida. Uno no puede ser lleno del Espíritu Santo y tener este poder de Dios para ser usado si uno no cree a la palabra. Yo me acuerdo que muchas veces al principio de mi vida realmente pensaba, esto es puro choro, ¿no? Y dudaba muchísimo acerca de todo eso del Espíritu. Y siempre, pues, no sé, a lo mejor siempre he sido muy así como batallando con la incredulidad. Pero llegó un momento en el que dije, claro, o sea, ¿por qué no creerle la palabra? No todo lo que ha dicho se ha cumplido. No hay ninguna cosa que no haya sido cumplida. Todo se cumple y se sigue cumpliendo. ¿Por qué yo sigo siendo incrédulo? Es más, hasta yo mismo he visto los efectos de la mano de Dios en mi vida. ¿Cómo le puedo seguir siendo incrédulo al Señor? Llega un momento en tu vida en que dices, ok, te voy a creer, Señor. Lléname de tu espíritu. A partir de ahora voy a confiar en que tú me vas a dar tu espíritu. Yo te animo para que creas en esas cosas, familia. Si no crees que Dios te va a dar poder a través de su espíritu, no vas a poder ver esa obra en tu vida. Necesitas creer al Señor. En Hechos te decía, Hechos 2, fíjate lo que dice, o sea, me encanta, a mí me animó muchísimo a tener fe en esto, porque dice, Hechos 2, 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿El Señor es tu Dios? Pues para ti es la promesa. ¿Ok? Y es un regalo que Dios quiere darnos. El más interesado es Él. Entonces, pídele que te llene de su espíritu. Depende de su espíritu. Vas a ver su poder en tu vida. Bueno, pero regresando, dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Recuerda que la profecía, ¿no?, era una de las maneras, a lo mejor muy visibles, en que se manifestaba la llenura del Espíritu, ¿no? Pero no es la única forma a través de la cual se manifiesta la llenura del Espíritu. Gálatas 5:22 nos enseña que el fruto del Espíritu es amor. Y si fuera una como heladería, ¿te gustan los helados? Mira, hay de chocolate, de fresa, de nuez y así, ¿no? De pistache y todos así, los sabores así que puedas imaginarte, ¿no? Pues así, el amor tiene diferentes sabores. El amor sabe a gozo, a paz, a paciencia, a benignidad, a bondad, a fe, a mansedumbre, a templanza. Y cuando otros lo prueban dicen, paciencia. ¿Sabes? Esta es la señal inequívoca, el amor en sus diferentes sabores y colores, de que hemos recibido de Dios la llenura de su espíritu. Necesitamos mostrar estos sabores a un mundo que no conoce a Dios, ¿verdad? Pero la profecía no es la única forma, ¿ok? También está en los otros energemas, se llaman así, Corintios 12,
donde están todos estos energemas de sanidades, milagros y demás, pero no necesariamente son esos. La señal inequívoca es el amor, ¿verdad? Con sus sabores. Entonces, que se vea esto, familia. Si eres lleno del Espíritu Santo, se va a ver en una vida que ama a Dios y que ama a los demás y les muestra estos aspectos del amor. Ahora es muy confrontante, la verdad. ¿Verdad que sí? Porque de repente decimos, no, yo sí amo a la gente. Ajá, pero ¿qué tal está tu paciencia? Porque el amor, la verdad, la palabra amor puede ser muy abstracta y muy ambigua. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Para ti, lo que significa amor probablemente no significa lo mismo para mí. Pero me encanta porque la palabra no lo deja ambiguo. Dice, el amor es gozo. El amor es paciencia. El amor es paz. El amor es fe. El amor es mansedumbre. El amor es dominio propio. Entonces te preguntaría, ¿amas a Dios? Y me dices, sí. A ver, pues, entonces, ¿qué? ¿Estás bien con tu esposa? ¿No? ¿La tratas bien? ¿No? ¿Amas a Dios? Sí, ok. ¿Y tienes una vida llena de gozo? ¿Estás feliz en tu casa todo el tiempo? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, creo que esto nos anima a depender del Espíritu Santo, ¿no? Que nos demos cuenta que hay áreas en las que nada más no hay eso. Pero aquí el punto es, muchas veces no lo hay por falta de fe en que Dios nos dé su Espíritu Santo. Necesitamos confiar en eso, familia. Entonces, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Profetizar significa que habló un mensaje de Dios o la palabra de Dios. Fíjate lo que dijo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecían. Entonces, qué interesante porque comienza hablando en un versículo acerca de la encarnación, misión y resurrección de Jesús. ¡Wow! ¡Qué concentrado es esto! Dice, ha visitado, habla de cómo Dios se hizo carne, Jesús. Dice Filipenses que se despojó, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó y se volvió como uno de nosotros, ¿no? Adoptó forma como la nuestra. Se hizo carne, nos visitó. Pero también dice aquí, redimió a su pueblo. Y esto muestra su obra en la cruz. Porque la forma en que redimió a su pueblo, es decir, pagó sus pecados, es a través de su muerte en la cruz del Calvario. De esa forma redimió a su pueblo. ¿Sabes? Y eso habla de su obra, la crucifixión. Pero también dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Esta palabra levantar es la palabra en griego egiron, que se traduce muchas veces en el Nuevo Testamento para referirse a la resurrección de los muertos. Entonces está hablando de cómo Dios precisamente mandó a su Hijo, pagó el pecado y resucitó de los muertos. Está hablando acerca de esta obra redentora de Jesús. Pero ahora, piensa en esto, familia. Piensa en esto. Cuando Dios entra en tu vida, esa es la historia de nuestra vida. Dios nos ha visitado, ¿estás de acuerdo? Porque no solamente vino al mundo hace 2000 años, vino a tu vida. Digamos así, te visitó. Y es maravilloso. ¿Quién hubiera pensado que Dios quería encontrarte? Que Dios quería buscarte. A mí me asombra cómo es que Dios te quiso buscar, cómo es que Dios me quiso buscar, yo siendo nadie, ¿verdad? Y nos va a encontrar hasta donde estemos, en el hoyo más profundo, en el lodo cenagoso de la desesperación, allí nos va a buscar el Señor. ¿Te acuerdas cuando bajó del monte Sinaí? Va a sacar un espíritu endemoniado de un gadareno, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eso es lo que hizo el Señor Jesús y lo que hace, va a buscarnos hasta lo más profundo, nos visitó. Y no solamente eso, nos perdonó nuestros pecados. Qué maravilloso es el Señor Jesús. Él ha redimido nuestros pecados, ha pagado el precio con su sangre para darnos libertad. Y también nos levantó un poderoso Salvador.
Él resucitó a los muertos, familia, pero a nosotros también nos ha dado vida nueva, vida eterna. Nos ha levantado juntamente con Cristo para tener vida eterna. Y dice aquí, ¿por qué? Porque Él es poderoso. Nos levantó un poderoso Salvador. Familia, ¿cuántas veces confiamos en algo que no tiene poder para nuestras vidas? ¿No? Confiamos en nuestros recursos, en nuestras soluciones, a nuestros problemas, siendo que tenemos un Salvador poderoso, ¿verdad? Y esta parte nos enseña otra vez a recordar, ¿para qué dependo de alguien más? Tengo a mi Dios, y mi Dios es un Dios poderoso en el cual puedo venir a recibir la ayuda que necesito constantemente, porque Él es un Salvador poderoso. Te salvó, te salva y te salvará. Ese es nuestro Señor Jesús. Familia, tienes un poderoso Salvador, no recurras a otros medios, no recurras a otros dioses, no recurras a otras alternativas. Tu Dios es suficiente, ¿ok? Y es poderoso. Ahora también aquí dice que es el Salvador y habla de la identidad de Jesús. En toda esta parte, Zacarías está hablando acerca del Mesías, no de Juan el Bautista, en esta sección del 67 al 75. Y dice que Él es Salvador. Jesús, de hecho, significa eso. Es la transliteración al griego de la palabra hebrea Josué, Jehová salva. Porque Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Y esto es importante, familia, porque Jesús no vino a salvar a las personas económicamente, ¿verdad? Porque si no hubiera entonces mandado un economista o un administrador, ¿no? No vino a salvarnos meramente de las enfermedades, sino nos hubiera mandado un doctor. No nos vino a salvar, ¿me explico? O sea, en distintas áreas, ¿no? Políticamente, si no nos hubiera mandado un presidente o algo así. Él nos vino a salvar de nuestros pecados, porque el problema es el pecado. Y no solamente el nuestro, el de Israel. Por eso dice que mandó ese Salvador a la casa de David su siervo, porque tú sabes cómo era Israel. ¿Te acuerdas de Israel, del pueblo de Israel? En toda la historia lo hemos conocido en el Antiguo Testamento por ser un pueblo que, aunque Dios había escogido por pura gracia, se volvió en un pueblo infiel. Nunca respondió con fidelidad como debería haber respondido ante la llegada de un Dios así, ¿no? Ellos habían pecado constantemente, todo el tiempo, se rebelaron contra Dios. Pero aquí dice que Dios por fin mandó un Salvador para perdonar el pecado de su pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, solamente antes de seguir con esta parte, no pienses, o sea, si vienes acá, a lo mejor estás pensando, yo vine para que me sanaran, ¿no? Yo vine para que, pues, me saquen de este problema económico, ¿no? O este problema familiar. En cierta manera, Dios quiere ayudarte, por supuesto, en estas cosas, porque lo hemos visto aquí que Dios quiere demostrar su bondad para contigo. Pero, ¿sabes cuál es el origen de todo esto? El origen es tu pecado, que te has rebelado en contra de Dios, que no está bien tu relación con Dios, sino que está rota tu relación con Dios porque estás viviendo de una manera que desagrada a Dios. Y mientras tú no te arrepientas de tu pecado y vengas a Jesús para ser limpiado de esos pecados, tu situación va a seguir igual, ¿sabes? Porque eso es solamente un reflejo de lo que está pasando en tu vida, en tu corazón. Ven a Jesús, Él te puede perdonar tus pecados, ese es el asunto. Ven reconociendo que ese es el problema, que no estás bien con Dios, que has hecho de tu vida una vida desobediente hacia Dios, que no has hecho lo que Dios te ha pedido que hagas, que has hecho lo malo, lo vergonzoso. Pero Jesús te puede perdonar en esta tarde, como lo ha hecho con todos nosotros. Ahora, dice aquí, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces quiero nada más decir que así como los profetas habían anunciado que llegaría el Mesías, de esa misma manera se está cumpliendo la profecía. Primero enviaría un mensajero, Malaquías 3, y luego vendría Jesús, y así es como está sucediendo en la llegada de Jesús. ¿Y de qué los iba a salvar? Pues del pecado, pero también en el verso 71 habla de sus enemigos. Tú sabes que Israel tenía enemigos de todo tipo, ¿verdad? Tenía a los egipcios, después tenía a todos los de la región de Canaán, filisteos, jebuseos y todos esos feos.
Y también tenía de enemigo a los babilonios y a los asirios y a los sirios y a los persas y a los griegos y a los romanos. No, bueno, el día de hoy todavía tiene problemas con los palestinos. Pero Dios, a través de la llegada de su Mesías, habría de traer salvación de sus enemigos. Esta profecía se comenzó a cumplir con la llegada de Jesús, pero no ha sido consumada el día de hoy, porque todavía vemos que Israel tiene sus problemas, ¿verdad? Pero esta profecía apunta al futuro. En un futuro, Jesús va por completo a consumar esta promesa, va a traer salvación a Israel de todos sus enemigos. Ahora piensa en tu vida. Nosotros no somos Israel, pero también somos pueblo suyo, la iglesia, yes, ¿no? Por fe. Pero nosotros también tenemos enemigos. Nuestro enemigo es nuestra carne. Nuestro enemigo es el mundo. Nuestro enemigo es Satanás. Y el día de hoy, todo el tiempo el enemigo está en contra de nosotros y de su iglesia. Todo el tiempo. ¿Lo has notado? Y dices, no, ¿en serio? Todo el tiempo. La carne batallando contra el espíritu diciendo, quiero hacer la voluntad de Dios, es lo que glorifica a Dios, es lo que me agrada a mí. Y la carne dice, no, que tanto es tantito, venga, eche para acá, ¿no? Y el mundo todo el tiempo te está diciendo, ven para acá, ¿no? Mira los manjares que hay acá, vente para acá. Y tú, no, Jesús es mi pan de vida, no voy a cambiar por nada. Y está todo el tiempo batallando tu corazón ahí. Y Satanás todo el tiempo tentándote con los deseos de los ojos, de la carne, de la vana gloria de la vida, todo el tiempo. Tenemos un enemigo constante. Pero hay una buena noticia. En Cristo tenemos salvación de nuestros enemigos. Y es algo real el día de hoy. Me encanta porque Jesús no solamente nos ha salvado de el castigo por el pecado, o sea, la muerte eterna, los que creemos ya ha sido resuelto ese asunto, somos perdonados, ya tenemos salvación de la paga del pecado, del juicio eterno de Dios, pero el día de hoy también somos salvos del poder del pecado en nuestras vidas. Es decir, ¿te has dado cuenta cómo te ha dado libertad para decirle que no a tu carne? ¿Te has dado cuenta cómo Dios te ha dado libertad y poder para decirle no al mundo? Voy a vivir como cristiano, no como el mundo, porque tengo que vivir como el mundo, ya no tengo que hacer caso al mundo, ¿verdad? Y nos ha dado también el poder para resistir al diablo y a sus tentaciones. Y eso es por el Espíritu Santo. Entonces me fascina ver esto y recordar que sí es cierto, tenemos salvación el día de hoy. Entonces, si tienes salvación, si tienes un Salvador, aquí tienes que recurrir a pesar de todo eso, de todas las tentaciones y resistencia y la carne y todo eso, aquí tienes que recurrir a Dios, a Jesús, a tu Espíritu. Ven a Él. Él te va a ayudar. Me recuerda mucho a 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesús lo dijo. Orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero me encanta que a pesar de que la carne es débil, el espíritu es fuerte. El espíritu de Dios, no nuestro espíritu. El espíritu de Dios obrando en nosotros. Y el espíritu nos da victoria sobre el pecado. Continuamos en el verso 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Me encanta así, porque lo que entiende Zacarías es esto: si nos dio libertad es para servirle. ¿Lo puedes ver? Para servirle. Nosotros no podíamos servir a Dios en nuestra calidad, en nuestra condición humana de pecado. No podíamos servirle al Señor, porque el pecado estorba nuestra comunión con Dios y nos incapacita para servirle. Pero creyendo en Jesús, habiendo recibido una nueva vida, su Espíritu Santo, entonces ahora nos habilita como instrumentos
en manos del Señor para servirle. Nos rescató para eso, familia. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque en esto vemos un propósito para nuestras vidas. No se trata solamente de que Dios me salvó, ya soy cristiano y listo. Mi brother, sírvele. Ajá. Porque para eso te rescató el Señor, para que le sirvas. Me pregunto, ¿estaremos sirviendo al Señor? Y si sí, ¿de qué forma le estoy sirviendo? ¿Me explico? Porque para eso te salvó. Y si no estás sirviéndole, no estás cumpliendo el propósito para lo cual te salvó. Entonces, es una respuesta hasta lógica. Pablo decía, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un servicio en obediencia al Señor. Es algo lógico que debería de suceder en nuestras vidas. En vista de que tenemos un Salvador que nos ha rescatado de servirle, porque nos ha rescatado. Es como este Doulos, que era esclavo y después ya fue esclavo por amor. ¿No? Pero pregúntate eso, ¿le estás sirviendo? Y si no, te animo, hermano. Toma esta decisión. Pero no es una imposición, ¿ok? ¿Te das cuenta cómo no es una imposición? Dice Pablo, os ruego. Es una súplica. Porque tiene que ser una convicción del corazón. Es una respuesta a Dios. Gracias a que tú me has perdonado, salvado y has hecho una gran obra en mi vida, quiero servirte toda mi vida. Así lo hizo María, lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y ahora lo vemos con Zacarías, te voy a servir toda mi vida. ¿Verdad? Sirve al Señor. Sirve al Señor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si quieres seguir los pasos de tu maestro, el servicio es el ejemplo a seguir. Jesús se puso una toalla. Y fíjate que Jesús es el Señor y se puso una toalla y le lavó los pies a sus discípulos y les dijo, porque ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Y la idea es esa, servir al Señor en respuesta a su salvación. ¿No? Ahora me encanta la forma en que lo escribe Zacarías porque dice, sin temor le serviríamos. ¿No? Ya no es teniendo temor de que nos vaya a castigar, para nada, porque ese problema ya fue resuelto en la cruz. Él ya pagó nuestros pecados, Él ya no tiene ninguna condenación hacia nosotros. Como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que ahora podemos servirle con completa confianza. Sin temor le serviríamos, dice aquí. Y también dice en santidad y en justicia. Esto es maravilloso, porque una forma de servirle es en santidad. ¿Qué significa santidad? Bueno, se puede entender como pureza. Porque si uno no vive puramente, pues realmente uno a quien está sirviendo de su propia carne, ¿verdad? Pero la palabra santidad tiene más que, no solamente habla de eso, habla de muchas cosas más. Santidad habla de una vida completamente dedicada a tu Dios. Uh-huh. Y eso habla de un servicio leal a Dios. No estar sirviendo a Dios y a algo más. No es servirle a Dios juntamente con otra cosa. Porque el que sirve a dos señores, a uno le va a quedar mal, definitivamente. Es servir únicamente al Señor tu Dios. Es completamente consagrados a Jesús. Mi pregunta es, ¿cómo usas tu vida? ¿Cómo usas tu cuerpo? ¿Lo usas solamente para servir al Señor o lo usas para servirte a ti? ¿Qué haces de tu vida? Bueno, ahora también dice aquí, y en justicia. Justicia habla de servir a otros, de hacer justicia con otros, habla de llevar a cabo esto de pues, ayudar al prójimo, servirle al prójimo, ver por el pobre, la viuda, el huérfano, el necesitado, el menesteroso, todo eso que vamos a ver en Lucas durante todo el Evangelio, porque en eso se centra mucho. Qué interesante, ¿no? Porque el Evangelio, ¿no? De repente lo pensamos solamente como algo muy personal, pero no es abstracto ni tampoco es ambiguo. El Evangelio encarnado siempre va a tener que ver con el prójimo. Siempre va a verse reflejado en cómo trato a mi prójimo.
si hago o no justicia con aquel que está junto a mí. Qué loco. Y es también bien confrontante, ¿verdad? Porque a veces digo, soy creyente, pero pues no hago nada por nadie. ¿Sabes? Este libro de Lucas nos va a transformar nuestro corazón. Porque va a hacer que veamos por otros. Que veamos por otros como Jesús ve por otros. Entonces eso es lo que quiere el Señor. Y me encanta porque dice delante de Él. No es para que te aplaudan, no es para ser visto, no es para ser reconocido, sino es para que Él sea honrado, es para servirle a Él, delante de Él, para ser visto por Él. Timoteo también decía, ¿no? En Timoteo decía, ¿cómo dice? Te lo voy a leer, te hace. Dice, procura con diligencia, es segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice ahí, presentarte delante de Dios aprobado. No es para buscar la aprobación del hombre, para ser visto por el hombre, ni para buscar el elogio o la aprobación de las personas. Es para buscar ser aprobados delante de Dios, ¿no? Y aquí también dice algo muy interesante, dice, todos nuestros días. No nada más cuando es Semana Santa o en Navidad, ¿no? Porque pues son fechas navideñas y el espíritu navideño me inundó, ¿no? O algo así. No, es todos nuestros días, familia. Y está bien interesante también porque venimos acá y luego los domingos nos pasa que, hermano, que Dios le bendiga, ¿no? Y bien obedientito, ¿no? Y así bien dedicadito, ¿no? Pero nos salimos de la iglesia y entonces ya no estamos tan dedicaditos al Señor. ¿Ah? Y es algo que también tenemos que aprender todos nuestros días, de lunes a domingo, ¿no? En nuestra casa, en el taller y en la oficina. Ah, no. Tú me entiendes. ¿Ah? Verso 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, ahora va a cambiar porque está profetizando acerca del Mesías. Ahora va a empezar a hablar de su hijo. Dice, tú, niño profeta del Altísimo será llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Me encanta aquí los propósitos de este niño, Juan el Bautista, que es el hijo de Zacarías. Tiene al menos 5 propósitos, ¿no? Dice, para preparar los caminos del pueblo de Israel. Y eso es lo que hizo en Malaquías 3:1, lo vimos, que él preparaba el corazón del pueblo y le decía, arrepiéntanse, camada de víboras, ¿creen que van a escapar del juicio que Dios les enviará? Muestren por su buena conducta que han dejado de pecar, ¿no? ¿Se acuerdan de esa exhortación de Juan el Bautista? Así les hablaba al pueblo, no creas que era como, ay, discúlpame, miren, mi amigo, qué lindo, pero fíjate. Les preparaba su corazón, les hablaba al corazón para hacerlos entender que tenían que arrepentirse de su pecado. Familia. Ahora, también dice aquí, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, ¿no? Porque aunque habían tenido la escritura en sus manos, una cosa es tener la escritura en tus manos, otra cosa verdaderamente es conocer a Dios, ¿no? Y él vino a traer conocimiento de salvación a su pueblo, es decir, que aprendieran a conocer verdaderamente al Salvador, su salvación. También en el verso 77, para perdón de sus pecados. O sea, Juan el Bautista no perdonaba pecados, ¿te acuerdas? Cuando vino Jesús, él le dijo a Jesús, ¿cómo? ¿Tú quieres que yo te bautice? Yo debería ser bautizado por ti, ¿no? Porque él estaba diciendo al pueblo que él era el que perdonaba pecados, Jesús. Entonces lo que está haciendo más bien Juan el Bautista es preparar al pueblo para el perdón que habría de traer Jesús. Entonces por eso los bautizaba en aquel tiempo. Y también dice aquí, para dar luz.
¿no? Y entonces lo que está diciendo es una imagen maravillosa, así como amanece y ves la luz del sol saliendo por el oriente, de esa misma manera Jesús llegó a ellos para iluminar las tinieblas. Y este es el cumplimiento de Isaías 9:2. En Isaías 9:2 dice esta profecía de este pueblo en oscuridad vio gran luz. Y también ahí dice en el verso 79 al final, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vino a hacer la paz con nosotros y también la paz entre nosotros. Ese es el Señor Jesús. Ahora solamente quiero abordar esto de esta manera. Yo sé que tú y yo no somos Juan el Bautista, ¿no? Pero también tenemos un ministerio, un servicio parecido. Porque nos ha llamado también a hablarle de Jesús a otras personas. Muchas veces nos envía con alguien para preparar su corazón para la llegada del mensaje del Evangelio. A lo mejor tú no le predicas el Evangelio, pero le muestras el amor del Señor, le preparas y le invitas, ven, vamos, ¿no? A lo mejor en otras ocasiones les das a conocer quién es el Salvador. En algunas ocasiones les dices, hey, necesito ser perdonado. También en algunas ocasiones les muestras sus tinieblas para que vengan a la luz del Señor Jesús. Les llamas a que vengan de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesús. Y también muchas veces les muestras que Dios quiere hacer la paz con ellos. En ese sentido, es muy parecido a lo que hacemos con el Señor, con las personas, ¿no? Pero en ese sentido también, tú y yo tenemos un propósito, familia. Predica el Evangelio. Habla de Jesús. Trae a las personas de las tinieblas a la luz del Señor. Y al final en el verso 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Entonces, qué increíble es el ejemplo de este niño Juan el Bautista, porque aunque era niñito, creció y se fortaleció. Familia, la vida cristiana no solamente significa creer, también significa crecer. Y así como este niño, tú y yo necesitamos aprender a crecer y ser fortalecidos más y más en el Señor para poder cumplir sus propósitos. Ok, oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra esta mañana. Juntos te damos gracias por seguir hablando en nuestros corazones. Te damos gracias por lo que nos estás diciendo en tu palabra en este capítulo. Gracias por habernos perdonado, por haber hecho una obra en nosotros, por extender tu gran misericordia en nuestras vidas, porque nos quieres ocupar, porque nos has dado tu espíritu, victoria. Gloria a ti, Señor, por todas las cosas. Ayúdanos a servirte en nuestros días, todos nuestros días, porque tú eres digno de toda nuestra adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.